Muy bien, empezamos con la esperanza. En primer lugar, debemos de decir que los profetas de Israel, como ustedes bien ya lo han asimilado en algunos otros talleres que han tenido, pues no son personas que dicen algo de la nada o personas que van a decir su profecía de una manera ilógica, sino que parten desde la realidad y todo de acuerdo a la experiencia de Dios. Los profetas entonces son la voz auténtica de Dios que va a dictar un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Pero debemos de tener en cuenta que la esperanza no se funda o no viene como una compasión o, o solamente como algo que viene a adormecer la realidad a veces dura que nos toca experimentar. La esperanza es desde luego una actitud vital que nos permite a nosotros ir caminando siempre y mejorando nuestros contextos y nuestros mundos. Las situaciones que nosotros vamos teniendo o que nos van surgiendo a lo largo del camino, pues siempre nos van dando elementos para que nosotros podamos admitir o podamos estar frente a dos actitudes. Una actitud es o la aceptación y la transformación, o la otra es pues el rechazo y el conformismo. Los profetas de Israel surgen en un momento muy concreto de la historia del pueblo. Aquí también conviene que tengamos en cuenta que, que Israel no es el Israel que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando hablamos en el pueblo bíblico, pues se refiere a otra entidad, no al al Estado de Israel actual. Entonces, debemos de tener en cuenta, en primer lugar, la esperanza entonces no es ni un mensaje de mera consolación para aminorar las penas que tenemos en el presente, ni tampoco es un mensaje de solamente ilusión. La ilusión pasa, es una euforia que se tiene. La consolación pues es resignarnos a que algo es así, que ya no va a poder ser. La esperanza en los profetas de Israel tiene meramente un aspecto existencial. Y entonces, para eso vamos a tomar en primer lugar la introducción. Necesitamos tener en cuenta que la esperanza nace en un momento en el que el pueblo de Israel pues está viviendo un momento de crisis. No puede haber esperanza si no hay crisis. Ya les decía yo hace un momento. ¿Por qué? Porque la crisis precisamente engendra la esperanza y entonces la va a engendrar. Y entonces nosotros a diario pasamos por crisis personales, crisis existenciales, crisis financieras, crisis en las amistades. Y ante esas crisis, pues nosotros tenemos que dar una solución a lo que se nos presenta. Y el pueblo de Israel tiene de todas las crisis que ha vivido, pues dos son las crisis más grandes que ha presentado. Y entonces, las crisis más grandes que ha presentado, pues en primer lugar, pues es la crisis asiria que acabó con la destrucción de Samaria y la crisis babilónica que acabó con la destrucción de, de Jerusalén y la deportación masiva en el 586. Y entonces estas dos crisis que nosotros tenemos, pues no surgieron de manera espontánea, pues sino que se fueron fraguando como el camino de un largo día hacia la noche. Cuando todavía era de día, pues estos profetas denunciaron la injusticia y las falsas esperanzas,
Y estas palabras de denuncia pues iban acompañadas por anuncios que pronosticaban pues una gran crisis. ¿Por qué? Pues veían y anunciaban que el pueblo de Israel estaba caminando hacia una situación de desintegración de su identidad como pueblo. Pero sus palabras no se quedaron en denuncia y anuncio de crisis, sino que encontraron también algunas palabras de esperanza que nos muestran las claves de la supervivencia de Israel como pueblo más allá de esta crisis, especialmente más allá de la crisis babilónica, que es la crisis más grande del pueblo de Israel, que podría haber borrado a Israel del mapa. Esta esperanza fue la luz que iluminó aquellas noches que podrían haber acabado con la existencia de Israel como pueblo. Eh, para esto yo quisiera empezar en una primera lectura. Podría parecer que esta crisis venía del exterior y no era más que una consecuencia de los imperios de la zona y de su política expansionista que arrastraba a Israel igual que a otros pueblos pequeños. Pero que los profetas denuncian es la actitud propia de Israel y el no saber perseverar su identidad en medio de estas vicisitudes. A lo largo de esta exposición se mostrará el fundamento primero de la esperanza de los profetas de Israel. Ahora, estos profetas viven muy pegados a la historia y no nos presentan un futuro a muy largo plazo, sino que partiendo del presente y del futuro inmediato, se abren a un futuro posible desde la esperanza. Ahora, si los profetas no se distancian de la historia, los profetas viven aquí en la historia, entonces podemos nosotros afirmar con precisión que la esperanza no es mera ilusión. Y si no es mera ilusión, si es una actitud existencial, entonces, ¿qué fundamento y qué significado tiene la esperanza y cómo fue acogida por sus contemporáneos, por Israel? Vamos a ver, avanzamos. Y entonces, en primer lugar, cuando hablamos de crisis asiria, solemos pensar pues en los acontecimientos que pusieron fin al reino de Israel con la destrucción de Samaria en el 722. ¿Y quién destruyó Samaria en el 722? Pues en aquel tiempo estaba Asiria en manos de Salmanasar quinto, ¿no? Pero esta amenaza de Asiria pues también implicaba al reino de Judá y al de Jerusalén. Y pues aunque finalmente este reino no llegó a desaparecer, pues estuvo en los acontecimientos del 701 cuando estaba en el poder Sennacherib. Y en Sennacherib pues entonces nos narra la historia que pues se le acercó, pretendió una batalla con Ezequías, que estaba al frente de Judá en Jerusalén, y entonces pues lo amenazó y le infundió el temor. Entonces por eso, ante el miedo de este Ezequías, pues Sennacherib aprovecha y entonces viene toda la situación trágica para Jerusalén. Entonces, esta amenaza siria convulsionó a ambos reinos y no podemos entender la predicación de Isaías y de Miqueas sin esta amenaza. Aunque, como voy a mostrar a continuación, el mayor peligro no era la amenaza militar asiria en sí misma, sino la situación de injusticia que se vivía dentro de los dos reinos que formaban Israel. Entonces, el hecho de que Asiria pudiera acabar con estos dos reinos no era más que la gota que colmaba un vaso lleno de injusticias, corrupción y pérdida de identidad. Para estos profetas, si Israel se mantuviera fiel a sí mismo, la amenaza asiria no sería tan grave y se podría afrontar de modo que no llegara al extremo de la destrucción y la deportación. Entonces, podemos nosotros decir
que la desesperanza, que es lo contrario a a la esperanza, pues tiene su expresión más profunda principalmente en la injusticia, en la corrupción y en la pérdida de identidad. Es ahí en donde los profetas de Israel van a poner sobre todo más énfasis y es ahí en donde podrán ellos dar a conocer el mensaje de la esperanza. Nos situamos en el siglo séptimo antes de Cristo y pues el deterioro social llega a tal extremo que Israel en un primer momento pierde su sentido como pueblo de Dios. Ahora, el derecho de Dios ha sido conculcado en cuanto que la opresión de una clase opulenta e instalada en el lujo ha generado una clase de gente empobrecida. Las mismas dinámicas de nuestras sociedades y de nuestro mundo. Los poderosos oprimen, los ricos, los tiranos hacen que las injusticias se palpen y se haga un mundo de desigualdad. Entonces, ahora, toda esta situación de injusticia pues se manifiesta en todas las denuncias que hacen los profetas, principalmente Amós, Isaías y Miqueas. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales injusticias que ellos van a denunciar? En primer lugar, los impuestos y los préstamos a usuras, ¿verdad? Podríamos nosotros decir ahorita, pues entonces, pues son lo que actualmente son las altas tasas de intereses allí en los grandes bancos, ¿no? La esclavitud por deudas que no se pueden pagar. ¿Cuántas personas hoy en día también ante una deuda que no pueden pagar, pues pierden su patrimonio? Antes que darles una alternativa de solución o ayudarlos en este sentido a que ellos puedan ir salvando su patrimonio. Entonces, todo esto es algo que está allí en en nuestra sociedad. Entonces, codicia y trampas en el comercio. Pues eso es algo que también nosotros lo tenemos pues muy a menudo en nuestras sociedades, ¿no? La codicia y las trampas en el comercio, ¿no? Entonces, grandes cadenas pues ocultan y opacan a los pequeños negocios. La corrupción de la moral familiar, eso pues no se diga, tenemos un deterioro moral muy grande en la actualidad. La corrupción de los tribunales de justicias, ¿verdad? Por ahí dice un eslogan que la mayor injusticia de la justicia, pues es que no se haga justicia a quienes más lo necesitan, ¿verdad? Porque si no tienes un buen ahorro para pagar un abogado, pues nada más no se te hace justicia. Y veámoslo aquí en nuestro país, pareciera que las leyes a veces están en favor de quienes cometen el delito y no de quienes son agraviados en su dignidad. Un robo, un asalto que se da a mano armada, pues es más fácil que pases 3 horas allí en la fiscalía y que no te den solución a que realmente te atiendan como persona, te den atención médica y después amablemente atiendan tu caso. Entonces, la corrupción también hoy se está dando en la injusticia y la crisis de las relaciones sociales. Las crisis de las relaciones sociales, pues ¿cuántos de nosotros no tenemos relaciones fragmentadas, familias fragmentadas, sociedades fragmentadas? Entonces, ahora, ante esto podemos decir que los pequeños campesinos tomando el contexto de aquel tiempo, pierden sus derechos de propiedad. Los reyes piensan más en alianzas extranjeras que en la perseveración del derecho divino y los tribunales de justicia dependientes del rey se corrompen. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel era una monarquía.
Todo esto lleva a una crisis profunda de las relaciones sociales y para los profetas las relaciones del pueblo con Dios entran en una crisis. Si estás en crisis con tu hermano, estás en crisis con Dios. No puedes decir que estás bien si no estás bien con tus hermanos, si no estás bien con la familia. Entonces, ahora el profeta protagonista de esta tarde, que es Amós, ve que todo el sistema está podrido. Entonces, Amós ve que todo el sistema está podrido. Y entonces, e incluso llega a afirmar, Israel es un muro torcido, incapaz de mantenerse en pie, un cesto de higos maduros, porque ha llegado a fin. Entonces, ahora, esta situación concreta de crisis que está viviendo el pueblo de Israel, para Amós es una hora de infortunio. Y entonces, después de Amós, también viene Isaías. Isaías entonces nos va a hablar de un árbol que hay que talar hasta que solo quede un tocón insignificante. Pero ¿quién es este tocón insignificante? Pues entonces, Isaías tendrá que asumir que su palabra no es escuchada por él y sus discípulos se sienten parte de ese tocón insignificante. Aquí encontramos la respuesta a nuestra pregunta. Y entonces los discípulos de Isaías, que son el tocón insignificante, serán la semilla santa, o como lo va a decir la Sagrada Escritura, el resto creyente, el resto fiel. ¿Por qué? Porque pues saben que Dios ha hablado en medio de esta crisis y entonces al ser conscientes de que Dios ha hablado de esta crisis, pues ellos mismos se sienten, fíjense muy bien, depositarios y testigos de esas palabras de esperanza. Después de Isaías, Oseas denuncia en primer lugar el olvido de un derecho objetivo plasmado de manera tradicional en unos mandamientos o en la Torá escrita que todos deberían de conocer. Aquí Oseas señala especialmente a los sacerdotes y a los profetas debilitados por los poderosos por no ser fieles a la Torá conocida y probablemente ya escrita. Este olvido ha creado un clima de ignorancia y corrupción que afecta a todos. ¿Por qué? ¿Por qué afecta a todos? En primer lugar, porque hay tres faltas muy importantes. Se falta a la fidelidad, se falta al amor y se falta al conocimiento de Dios y de la tierra. Y entonces, si nosotros tenemos estas tres faltas, pues entonces estas faltas afectan a la creación entera. ¿Por qué? Afectan nuestra relación con nosotros mismos, afectan nuestra relación con el mundo que nos circunda y afectan nuestra relación con Dios, con todo el universo entonces. Por esto, Oseas anuncia que Israel volverá a Egipto, que es como decir que volverá a ser esclavo. Es una imagen analógica que aquí el profeta Oseas va a decir. ¿Por qué? Porque es una imagen analógica. Porque yo le decía hace rato que pues el pueblo de Israel ya no está en manos de los egipcios, sino que está ahora en manos de los asirios. Y entonces, así como Egipto es imagen de esclavitud, así también Asiria se convierte en la imagen ahora del nuevo faraón que va a someter al pueblo. Entonces dice Oseas, por todo esto van a volver a Egipto. Entonces, ahora vamos, ¿qué es lo que nos dice Miqueas? Miqueas anuncia que Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas debido a las enormes injusticias que en ella se dan y que está llenando la ciudad de sangre inocente. Para Miqueas, la explotación que están sufriendo los pobres a manos de los jefes que ansían acumular bienes es un crimen. Jeremías recordará
casi un siglo después que este oráculo que anunciaba la destrucción de Jerusalén no se cumplió. Y entonces, ¿por qué no se cumplió? Porque Ezequías le dio miedo, temió ante la profecía de Miqueas y entonces se convirtió. Y convirtiéndose, entonces, pues ratificó su conducta. Ahora Jeremías va a decir, pues bueno, este era el objetivo principal de Miqueas, propiciar la conversión de aquellos que estaban a favor de las injusticias. Y entonces, si ya nosotros hemos visto de forma muy rápida que cuál es la denuncia de la injusticia y de la crisis, pues ahora vamos a dar un repaso muy rápido a la falta, a la falsa esperanza que genera un culto sin justicia. Tengamos en cuenta que el pueblo de Israel, pues, es un pueblo que tiene muy vinculada la organización social, política y económica a la organización religiosa. Entonces, el culto aquí juega un papel muy importante. El culto juega aquí un papel indispensable que nos permite a nosotros tener y ir comprendiendo. En primer lugar, mientras todo esto ocurre, es decir, todo lo que ya expliqué anteriormente, el culto en los santuarios y en el templo de Jerusalén se vuelve cada vez más suntuoso. Y los profetas dicen que Dios no quiere este tipo de culto. ¿Por qué no lo quiere? Pues porque no va acompañado de justicia. Y esto lo vemos muy bien en la crítica que hace Amós, en la crítica que hace Oseas y en la crítica que hace Miqueas. Entonces, ojo aquí, porque ninguno de ellos niega el culto en sí mismo, sino que tratan que Israel no caiga en la divinización de lo que no es Dios, pues esto sería ir en contra del primer mandamiento. Y cuando el culto no va acompañado de justicia, es porque el Dios del derecho y de la vida ha sido sustituido por lo que se ofrece o por quien negocia lo que se ofrece. Entonces, vamos viendo en este sentido que pues la crítica a un culto falso pues se hace evidente. ¿Por qué? ¿Por qué la crítica a un culto falso? ¿Por qué? Porque el culto falso precisamente es el que propicia la desesperanza. Ahora, un ejemplo de esto es la ordenación solidaria del tiempo que en Israel, de modo tradicional, trató de implantarse, aunque quedó muchas veces en un mero deseo de israelitas de buena voluntad. Y entonces quisiera yo centrarme un poquito más en este pasaje de Amós 8:4 al 6. Si tienen su Sagrada Escritura, pueden ir viendo esta cita en lo que yo les voy aquí compartiendo estas notas que he preparado para ustedes. Entonces, aquí en Amós 8 del 4 al 6, en primer lugar vamos a encontrar una crítica. ¿Y esta crítica hacia qué es? Ah, pues esta crítica es hacia aquellos que se están enriqueciendo. En primer lugar, de una manera ansiosa a través del comercio. Entonces, que les estorbaban los sábados y los novilunios, es decir, los momentos de culto en los que se interrumpían los intercambios comerciales. El culto, el templo, ahora ya no es un lugar para alabar, para adorar a Dios, sino que se ha vuelto un culto, un lugar, perdón, en el que lo que lleva el protagonismo es el comercio. Dice, esto muestra que la crítica al culto no es por sí mismo, sino por la manipulación que se le ha hecho. De esta manera, se quiere suprimir lo que estorba y se exalta lo que conviene.
Las mismas dinámicas que vivimos hoy también en nuestros días, tanto en el nivel religioso como en el nivel político. Quitamos lo que nos estorba y solamente exaltamos lo que nos conviene. Entonces, les voy a leer este pasaje del profeta Amós, estos versículos del 4 al 6. Y quieren suprimir a los humildes de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias. Es decir, es muy fuerte la crítica que hace aquí el profeta Amos ante la, la situación. En palabras de Francisco, podríamos decir, ante esta cultura de la muerte que se está protagonizando. Y nosotros aquí podríamos preguntarnos también, ¿cuál es hoy en día las situaciones de desesperanza que permean en nuestra sociedad? ¿Cuáles, cuáles actitudes son las que llevan a que nuestro momento histórico, a que nuestro presente sea convertido precisamente en una cultura de la muerte? Ante esta situación de muerte, por el olvido de la justicia en la vida ordinaria de Israel y en el culto, Amós entona el peor de los lamentos fúnebres por su pueblo, pues Israel, un pueblo joven todavía, es como una muchacha que ha muerto en plena juventud sin haber podido casarse ni tener hijos. Este lamento fúnebre que perdón, que Amós nos dejó, se encuentra en el capítulo 5 versículo 2. Entonces, dice Amós, ha caído, no volverá a levantarse. La Virgen de Israel, postrada está en su suelo, y no hay quien la levante. Estas palabras de Amós, invitando al duelo, tenían que resultar extrañas y casi ofensivas. Muchos vivían confiados precisamente en lo contrario, creyendo encontrarse en una época de prosperidad que el Señor iba a bendecir, manifestando de manera portentosa. Ojo aquí, la riqueza y el lujo que ellos disfrutaban había pasado a los santuarios y el culto que en ellos se rendía. Con una exaltación nacionalista que buscaba resaltar la grandeza de Israel como pueblo, y en este ambiente de euforia esperaban un día del Señor que fuera una manifestación ante todas las naciones de que Israel era el pueblo elegido de Dios. Estas tres actitudes van a ser lo que en el pueblo de Israel van a ser las tres concepciones de la esperanza. Entonces, tenían en primer lugar una esperanza que se fundaba en el dominio de las naciones, es decir, una exaltación nacionalista, buscando entonces que, que fueran reconocidos, que tuvieran dominio. Después tenían una esperanza en la que ellos ansiosamente esperaban la riqueza y el lujo que su poder, o sea, el poder religioso, pudiera entonces ser factor de dominio y de dominación. Y entonces también esperaban que un euforia el día del Señor. Entonces, aquí viene, los estudiosos van a decir que es aquí entonces la raíz de la esperanza mesiánica. Pero para Mos, este culto estaba generando una falsa esperanza. Y por eso les advierte irónicamente que este día del Señor que ellos esperaban no llegaría de forma como lo esperaban, sino en forma de castigo. Oseas, en la línea de Amós, asesta un golpe a la concepción religiosa de su época. El modo de relacionarse con Dios no es el culto que ellos practican, pues está al margen de la lealtad y el conocimiento de Dios.
es decir, al margen de la Torá o ley dada por Dios. Esa lealtad y este conocimiento es lo único que puede asegurar las relaciones humanas, perdón, basadas en la justicia. Isaías habla de inútiles ofrendas que son una carga para Dios porque las manos de quienes las ofrecen están llenas de sangre. Dios no pide nada más esas manos. Esto convierte las reuniones solemnes y los grandes encuentros para el culto que fomentan una falsa esperanza de bendición divina. Entonces, todas estas situaciones que se estaban practicando, que estaban falsificando el culto, pues son inútiles ofrendas, son un culto falso y entonces el motor de la desesperanza. Ahora, si ya vimos en dónde radica la desesperanza, ahora vayamos a ver en dónde radica la esperanza. ¿Cuál es la raíz de la esperanza? Los profetas son conscientes de que la falsa esperanza que fomenta un culto vacío hará más profunda la crisis, pues al contrario de lo que debería fomentar el culto, la percepción de la presencia de Dios en medio de su pueblo se oscurecerá. La crisis trae consigo un vacío de Dios para mucha gente que sentirá su esperanza frustrada por los distintos acontecimientos que irán apareciendo hasta la destrucción final de Samaria. Entonces, es justo preguntarle a los textos de los profetas y es entonces muy sensato inferir las preguntas de aquellas personas. Estas preguntas tienen su redacción en estas dos fórmulas concretas. ¿Dónde está nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto? ¿Acaso nos ha abandonado? Debemos responder que en medio de estos acontecimientos, los profetas son en primer lugar portadores de una esperanza activa de Dios. Muestran una esperanza que viene del mismo Dios de cuya palabra ellos se sienten portadores. Esta esperanza se basa en la misericordia divina, en la misma compasión que Dios siente por su pueblo. Israel es un pueblo pobre y pequeño y no podrá subsistir sin la misericordia que viene de Dios, que les sacó de Egipto y les guió providentemente por el desierto. Entonces, es la esperanza que encontramos en Oseas cuando presenta el dolor de Dios por su pueblo como sentimiento siempre dispuesto al perdón y al encuentro. Los libros proféticos, al igual que los libros de los orígenes, van a ocupar mucho las imágenes de antropomórficas, se les dice en los estudios bíblicos, en donde nos dirán a través de actitudes y de rasgos muy humanos las actitudes de Dios. Presentar la misericordia y la compasión de Dios ante el pecado y el sufrimiento del pueblo era abrir una puerta a la gran esperanza de Israel, pues la misericordia divina expresa en primer lugar la cercanía de Dios desde la distancia. Lo que Oseas trata de comunicar es el sufrimiento cercano ante el sufrimiento de su pueblo que se ha alejado. Dios siente compasión y esto quiere decir que la misericordia de Dios del Éxodo sigue viva y por tanto hay esperanza. El mismo profeta que denuncia la injusticia y la idolatría y presenta el juicio divino como consecuencia, presenta también la esperanza activa de Dios. Y esa esperanza es Dios mismo, lo que fue, lo que es y lo que seguirá siendo, compasivo y misericordioso. Es necesario subrayar el esfuerzo de los profetas para que Israel vuelva a Dios y por eso, junto a esta esperanza activa de Dios, exhortan a una esperanza receptiva que acepte al Dios de la vida. Se trata entonces de buscar a Dios donde se le encuentra y alejarse de los lugares y actitudes
en donde Dios no está. Y entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿y dónde está Dios en los momentos de crisis? Hoy en México, ante una sociedad en donde permean los feminicidios, en donde se violan los derechos humanos, en donde está en juego la libertad, la dignidad de todas las personas. ¿Cómo puede habitar Dios en un México en este momento del 2024 oscuro y nublado? Ante esto podemos responder, está en la búsqueda del bien y de la justicia y en la ayuda al oprimido, pues así nos lo ha dictado Amós e Isaías. Es aquí en donde entramos al núcleo de nuestra reflexión. La misericordia es la expresión viva de la esperanza, pero la esperanza encuentra su expresión básicamente en el consuelo. El consuelo es entonces tocar las realidades de muerte y de injusticia que nos acechan. El consuelo es precisamente la mano de Dios sobre nosotros. En estos momentos comienza a surgir en Israel la esperanza mesiánica o la esperanza de un rey que sea pobre y servidor de todos. Es lo mismo que nosotros añoramos precisamente en estos tiempos en los que nos tocan decidir los rumbos de nuestro país. Es la esperanza de que el poder se le dé y se le confíe a quien de verdad sirva a los pobres. Y esto lo va a hacer Dios con signos pequeños y pobres. La encarnación es la expresión plena y sublime de este deseo. Es lo que encontramos en la profecía de Isaías. Recordemos que ahí clamamos a un príncipe de paz que instaurará toda justicia. En Miqueas le pedimos e imaginamos al Mesías como el rey pastor. Entonces, habrá que estar atentos a estos signos pobres para mantener viva la esperanza y poder apreciar así la actuación de Dios en la historia. Dios no se aleja de nosotros. Dios no cierra los ojos ante las situaciones de muerte que nos tocan protagonizar. Es más, Dios no se venda los ojos ante las crisis que como personas protagonizamos y que éstas pueden ser abono para crisis mayores. Dios está en nosotros, nos mueve a buscar el bien, la justicia y la verdad. Ahora es momento de fundar la esperanza a través de acciones concretas que nos muevan a nosotros no a evadir esas situaciones, sino a enfrentarlas como vienen. El mal, como expresión plena de la desesperanza, no tiene que ser suprimido de la historia. El mal tiene que ser entonces abordado con todo su crudor que nos presenta. Es así que solamente haciéndole frente a la desesperanza tendremos el fundamento de una esperanza viva que nos lleva a imprimir consuelo a quienes más los necesitan. Estas palabras no se escriben entonces por el simple placer de ser escritas, sino que se escriben con el convencimiento de que Dios actuará. Isaías, Amós, Oseas y Miqueas tienen pleno conocimiento de que estas palabras, de que sus oráculos de Bar Adonai, las palabras del Señor, son conservadas en la memoria de un grupo de discípulos que se sienten parte del resto de Israel, según lo anunciábamos en líneas arriba. Entonces, podemos decir, ¿y quién es la comunidad del resto de Israel? La comunidad del resto de Israel es la comunidad
de los que saben y esperan que Dios actuará en la historia. Ahora hemos visto hasta acá la primera crisis del pueblo de Israel. Ahora vamos a la segunda crisis, que es la crisis babilónica. Esta crisis fue la más fuerte por la que pasó el pueblo de Israel y acabó con la desaparición del reino de Judá en el 586 a causa de la deportación de gran parte de la población y la destrucción del templo y del resto de la ciudad de Jerusalén. Durante 49 años, estos deportados vivieron dispersos principalmente en Babilonia, pero también en Egipto. Durante esta crisis encontramos a dos grandes profetas. Primero, Jeremías, que vivió en Jerusalén, y posteriormente Ezequiel, que marchó al exilio babilónico con los primeros deportados en el 597. Son dos profetas distintos en su estilo y viven la crisis del exilio babilónico de modo diverso. Pero el proyecto divino de purificación y regeneración que se manifiesta en las palabras de estos dos profetas es el mismo, es decir, un mismo proyecto divino, una misma esperanza, pero con palabras diferentes. Veamos a Jeremías. Jeremías en Jerusalén. Estamos ante un gran profeta para el peor momento de la historia del Antiguo Testamento. Jeremías es una cumbre espiritual y profética en la Biblia. Sus 30 años de ministerio fueron intensos y Jeremías se implicó en los acontecimientos históricos con su propia vida. Su predicación profética va acompañada de un testimonio de vida muy intenso. Tenemos un resumen de lo que fue el ministerio profético de este profeta en el relato de su propia vocación, en el capítulo 1. Jeremías debe arrancar y arrasar, denunciando la injusticia, destruyendo y demo- demodelando las falsas esperanzas de una identidad religiosa sin fundamento y reedificando y plantando desde la verdadera esperanza. Jeremías se siente profeta en medio de un pueblo corrompido por la injusticia y la idolatría del poder y del dinero. ¿A cuántos nos haría falta hoy también tener la parresía de Jeremías? Él encontró su vocación escuchando en el templo de Jerusalén la proclamación de la ley del Deuteronomio. Este profeta del que habla el Deuteronomio será como Moisés, un intercesor que pondrá a su pueblo ante Dios. Pero Jeremías ve que no puede interceder, entre otras cosas, porque él está siendo perseguido hasta el punto de ser encarcelado por el rey Joaquín. Jeremías siente que la palabra de conversión, una palabra de denuncia que va acompañada por la esperanza del perdón y la restauración, es abiertamente rechazada y por tanto él no puede interceder. Jeremías nos da entonces la clave de la esperanza en esta segunda parte de la historia y constitución del pueblo bíblico, es decir, la conciencia de ser perdonado. Dios otorga el perdón, el hombre se siente liberado y esta liberación lo hace salir no solamente al encuentro del Señor, sino que también a las necesidades de sus hermanos. La injusticia se vence en primer lugar por la conciencia de que soy amado. En palabras de Manuel Levinas, podríamos decir, la necesidad del otro despierta mi responsabilidad. La esperanza entonces es hacerme cargo del otro, porque me he sentido que alguien más se ha hecho cargo de mí. Ese alguien más es Dios otorgándome su perdón.
Hermosa imagen de la esperanza y del consuelo. Nuevamente podríamos parafrasear aquí aquel salmo diciendo, la esperanza y el consuelo se encontraron, se besaron y abrazaron inmensamente al hombre para que éste se constituya en un ser de esperanza y de consuelo. Después de Jeremías, pasemos a Ezequiel. Ezequiel marcha a Babilonia con los primeros deportados. Desde allí va a denunciar todo tipo de idolatría y de falsa esperanza, pues los que se han quedado en Jerusalén creen que el hecho de no haber sido deportados es un signo de que ellos no son culpables de la situación. Los deportados de Babilonia están pagando las culpas que denunciaron los profetas, y a nosotros no nos pasará nada, pues el Señor sigue habitando en su templo. Ezequiel ve la hipocresía de esta actitud, pues ellos siguen practicando la injusticia. Y Ezequiel ve cómo el Señor abandona el templo y va a habitar en medio de su pueblo, en donde esté. Vemos aquí un rasgo muy importante del Señor. Dios es el eternamente viajero, porque viajero es el pueblo que Él se ha elegido. Y por eso él mismo se va también al destierro, a vivir y como gesto profético acompaña a aquellos primeros deportados. Ezequiel, a partir de este momento, va a desalentar las falsas esperanzas, tanto de los que se han quedado en Jerusalén como de los que han tenido que marchar al exilio. Y va a tratar de que esta experiencia de crisis sea una experiencia de desierto y de renovación para su pueblo. Y así, en este proyecto de renovación y esperanza, va a comenzar por el corazón. También Jeremías en Jerusalén hablará de la renovación del corazón como primer paso. No son el cambio de nuestras mentalidades para poder nosotros adquirir esperanza. Son necesarias cambiar las razones de nuestro corazón para que nosotros podamos fundar la esperanza en una sociedad como la que nosotros protagonizamos en este 2024 en cada uno de nuestros lugares. No necesitamos tanto intelecto, sino necesitamos corazón e intelecto. Las razones pascalinas tienen que ir iluminadas con el Espíritu de Jesús de Nazaret, para que así como los profetas escucharon la voz de Dios y fundaron la esperanza en un pueblo que carecía de convicciones sólidas para salir por sí mismo, nosotros también fundemos hoy aquella esperanza que nos haga salir de este mundo muy dramático en el que nos encontramos. La esperanza así entonces no es mera ilusión, es un compromiso que se adquiere tocando al hermano. La raíz de la esperanza en este segundo momento de la historia del pueblo de Israel nos habla precisamente de un corazón nuevo. La situación requería una renovación de las personas antes que de las estructuras, y la fuerza y el poder del Señor se tenía que manifestar así en este contexto histórico. La raíz de la esperanza estaba en un cambio de mentalidad, en una conversión del corazón capaz de aceptar esta esperanza de una renovación. Si no se partía de aquí, todo seguiría igual y la esperanza de volver a ser un pueblo se perdería. Y en esto coinciden Jeremías y Ezequiel, uno en Jerusalén y el otro entre los primeros deportados. Se trata de una esperanza activa de Dios y una esperanza receptiva del hombre. Jeremías presenta la acción renovadora de Dios con lenguaje directo y performativo, con el típico discurso
divino, con el típico discurso divino, Bayomer Adonai, profético, que presenta a Dios mismo hablando en primera persona y dirigiéndose a su pueblo. Jeremías presenta a Dios actuando, la esperanza activa, y con ese lenguaje invita a que le escuchen a responder desde la esperanza, esperanza receptiva. En este momento final de la destrucción de Jerusalén, Jeremías proclama una nueva alianza siguiendo una esperanza activa de Dios. Notemos que lo que es nuevo es la alianza, pero no la ley. Lo nuevo es que esta ley ya no solamente estará contenida en pergaminos, sino que esta ley se escribirá en los corazones, ya no en las tablas de piedra, de madera, que cada uno traerá a leerla dentro de sí mismo, sin necesidad de que nadie le adoctrine. Si hay una nueva alianza es porque la anterior está rota, pues la ha roto Israel, una de las partes comprometidas. Una ley escrita en el corazón es la esperanza de que todos comprenderemos y asumiremos la dignidad de todo ser humano. Es la relación yo-tú, y en el tú está la esperanza, pues el otro no es mi enemigo, sino la presencia de un ser humano como yo. El tú me enseña a ser yo, dicen los filósofos judíos personalistas. Es una imagen muy bella, con raíces bíblicas de la compasión. Y en él está mi dignidad, la esperanza. Esta ley se escribirá en el corazón de todos y no en el de unos pocos. Es la esperanza de una humanidad renovada desde el corazón, capaz de comprometer y respetar a todos. El otro no puede ser manipulado, engañado injustamente, tratado, denigrado, oprimido, asesinado. Y este será el camino de la verdadera religión, de la verdadera espiritualidad, del encuentro con el tú con mayúsculas, el Dios de todos. Y para llegar a esto, en primer lugar, Ezequiel anuncia un nuevo desierto, no un desierto de arena, sino de purificación y de renovación. Este desierto es imagen de la austeridad y de la pobreza de los que huyen de la mundanidad, de los que se saben que es más importante ser que tener. Aquellos deportados podían vivir entre sus opresores, pero sin dejarse dominar por ellos. Por eso detrás de este lenguaje hay todo un proyecto de regeneración, comenzando por la recuperación de la libertad interior. La libertad en la Biblia es un don que se nos ha dado. Sin tierra, sin patria y sin templo, sometidos políticamente por los pueblos, pero libres de toda idolatría y de todo sometimiento ideológico. De manera que esta situación se convierte en el desierto duro y difícil en donde Dios volverá a juzgar a Israel y sabrá quién le responde y quién no, pero también será un desierto para encontrarse con la misericordia y el amor de Dios, a misericordia y amor que el Papa Francisco ha puesto en el eje de la cuaresma que hemos terminado. Retomando a Ezequiel, cito: Os haré salir de entre los pueblos y os reuniré de los países donde fuisteis dispersados con mano fuerte y tenso brazo, con furor derramado. Os haré entrar en el desierto de los pueblos y allí juzgaré cara a cara, como juzgué a vuestros padres en el desierto. Os haré pasar bajo el callado. La esperanza la funda Dios por su amor con nosotros y nosotros fundamos la esperanza y la compasión obedeciendo a Dios en un compromiso ético hacia nuestros hermanos. Para Ezequiel la esperanza está en Dios y este proyecto de renovación dependerá del poder creador de Dios.
renovar el corazón para comprender la dignidad del ser humano, aceptar el desierto de la purificación para no caer en los intereses mundanos, que no son intereses del todo, sino de unos pocos, y finalmente una renovación hecha desde el Espíritu Creador de Dios, pues una característica propia del lenguaje de Ezequiel es el uso tan profundo que hace del Ruach Adonai y que contrasta con la austeridad de este lenguaje en la profecía anterior. Finalmente, los profetas no solo denuncian la injusticia y se sienten portadores de juicio de Dios contra su época, denunciando las injusticias y las falsas esperanzas, sino que los profetas muestran también la esperanza activa de Dios. Presentan a Dios como compasivo y misericordioso, un Dios todopoderoso capaz de regenerar a un pueblo si se le escucha. Este es el contenido de la esperanza y del consuelo de los profetas. Por eso los profetas presentan también la esperanza receptiva. Mi compromiso. Hay que buscar el bien y la justicia y hay que dejarse renovar el corazón para poder responder a Dios, al Dios de la esperanza. La misericordia divina solo es tal si es recibida donde es esta esperanza que la recibe. Y así la esperanza se hace palabra y compromiso en una comunidad que actúa como resto creyente. La esperanza funda la esperanza fundada por la misericordia es lo que necesitamos hoy en nuestros días. Hasta aquí espero que hayamos podido comprender de manera muy general esta pequeña, eh, este pequeño esbozo de la esperanza y del consuelo en los profetas de Israel. Vuelvo a decir entonces, la esperanza no es ilusión, sino es una actitud existencial. Hay una esperanza activa que es de Dios, una esperanza receptiva que somos nosotros. ¿Dónde encontramos la esperanza? En el compromiso que adquirimos por buscar el bien, por buscar la justicia. Y el desarrollo, la práctica de la justicia es precisamente lo que nos permitirá a nosotros llevar el consuelo. Así como hemos sido tocados, también debemos tocar con ese tacto que el Señor pues nos ha dado, con esa experiencia. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues muy bien, gracias por su participación y gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que tenga bonita tarde. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.